La cesta de la compra se encarece por Navidad. La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, advierte de una subida del 5,2% en el precio de los alimentos típicamente navideños. Algunos incluso han marcado máximos históricos, como el caso del cordero, la piña o el besugo, consumidos en muchos hogares durante estas fechas. Conectaremos con el Mercado Central de Abastos para ver cómo se están comportando los precios de la cesta de productos navideños aquí en Ceuta. SATSE anuncia movilizaciones y Sanidad aprueba definitivamente la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas que supongan más funciones y competencias para estos colectivos sin el reconocimiento retributivo correspondiente. Hablaremos en unos instantes con la responsable de SATSE en Ceuta, Elizabeth Muñoz, sobre esta denuncia y también sobre otros asuntos de actualidad en el ámbito de la sanidad, como la crisis del sistema MUFACE o el estado actual del personal en la residencia de Gerón. El sindicato ha pedido recientemente a la Fundación y a la Consejería de Sanidad que se celebre la reunión inicialmente prevista para septiembre. En una semana en la que están convocadas varias movilizaciones de los mutualistas en busca de un nuevo acuerdo entre Gobierno y MUFACES, de CESIF y sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, AMPE, ADIDE, USIE y UFP, entre otros, han convocado varias manifestaciones y concentraciones para el miércoles por la mañana, el miércoles por la tarde y también para el sábado. Además, CESIF denuncia que clínicas que trabajan con MUFACE piden que los funcionarios paguen de su bolsillo si quieren ser atendidos. El diputado por Ceuta, Javier Zelaya, ofrecerá una rueda de prensa a las 11 de la mañana para informar sobre la preocupación del PP por esta crisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos una nueva conexión con la actualidad local en directo, una conexión que nos llevará de aquí a las 12 del mediodía, como siempre, repasando los diferentes asuntos de interés, y una conexión que también nos llevará por otros escenarios. Por ejemplo, también pasaremos por Cáritas, que atiende en estos momentos a 570 familias y que ya ha arrancado varias campañas de recogida de productos y también donativos de cara a las fiestas navideñas para ayudar a las familias más necesitadas. También pasaremos por el Salón de Trono del Palacio Autonómico, donde a las 11:30 se va a producir el acto de presentación del cartel anunciador del Hanukkah o Fiesta de las Luces 2024. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Ahora vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara este lunes, que ha amanecido con temperaturas más bajas que las jornadas anteriores. La previsión para hoy es de cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas, como decimos, descienden hasta los 12 grados de mínima. La máxima hoy no va a superar los 17 y el viento sopla flojo a moderado del noroeste. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 9 de diciembre y ya estamos plenamente metidos en las fiestas prenavideñas o navideñas y atendemos al alumbrado ornamental y unas fechas en las que habitualmente también suelen subir los productos alimenticios habituales en esta fecha de Navidad. Vamos ahora mismo a conectar con el Mercado Central de Abastos. Según la OCU, anunciaba a final de semana una subida de precios de la cesta de productos navideños superior al 5%, exactamente el 5,2%, incluso marca 10 productos que han marcado máximos históricos, entre ellos la piña, el besugo o el cordero. Rafael Morales, buenos días. ¿Cómo se comportan, cómo se están comportando los precios de la cesta de productos navideños aquí en Ceuta? Muy buenos días, Susana. Pues de momento el sondeo que llevamos realizando durante esta mañana en el mercado es que continúan los precios con la normalidad habitual. Sí es cierto que en el sector de la pescadería nos indicaban, por ejemplo, que la almeja, que curiosamente sí es uno de los géneros que este año, según el informe de la OCU, ha bajado un porcentaje, pues tendremos que decir que aproximadamente la almeja baja en torno al 3%, su precio en lo que es el mercado de
Ceuta continúan manteniéndose el mismo precio. Esto en cuanto a pescadería. Sí nos adelantan ya que a lo largo de los próximos días y de cara a las próximas semanas sí irá incrementándose el precio del sector de la pescadería. Entre los 10 alimentos que el informe OCU califica como que suben, bueno, nos encontramos ostras y también de la parte del ámbito del sector cárnico, como el cordero lechal. Nosotros nos hemos venido hasta la carnicería de Manuel Castillo para conocer cómo están los precios en este ámbito, en el ámbito cárnico. Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como decimos, según el informe OCU, va a subir de cara a las Navidades el cordero lechal en torno al 16%. Aquí en Ceuta ahora mismo, ¿cómo están los precios? A ver, el cordero lechal ya ha subido, no sé, pues ha podido subir 3 o 4 euros del año pasado hasta ahora. Espero que no, mañana no me venga a subir otra vez porque esperemos que no, vamos. Ahora mismo un cordero lechal entero te sale 28 euros el kilo, pesa 5 kilos, pues alrededor de 150 euros más o menos la pieza. Son 5 kilos carne también. El cordero es un cordero lechal que viene de Segovia, que eso es calidad extrema. Y en cuanto, por ejemplo, también otro producto muy demandado es el redondo de ternera, que también según la OCU, el estudio realizado sube un 6%. ¿Aquí en Ceuta se va a notar también ese precio? Espero que no, que no se note mucho, pero vamos, si sube tampoco, pues yo me dejaré los precios como están, no lo subiré. El kilo está a 14,90 y lo dejaremos como está. En resumidas cuentas, el comprador de Ceuta de momento no está notando esa subida de precios en cuanto a la carne, y en cuanto al año pasado, ¿ha subido los precios? A ver, de un año para otro la verdad que ha subido 1 euro, 2 euros, ¿vale? La carne de ternera. Suelen ser céntimos, pero hoy en día las cosas están subiendo ya euros, ¿sabes? Ese sería el incremento respecto a las navidades pasadas ahora mismo, ¿no? Ahora mismo de las navidades pasadas a esta ha subido 1 euro, cosas así. Es que no te lo puedo decir hasta que no tenga la mercancía aquí, ¿sabes? Y nosotros recibimos la carne el día 17 y 18 para dar la carne más fresca que hay en el mercado, ¿sabes? Que yo no tengo ahí mercancía de hace un mes, ¿sabes? Perfecto, Manuel Castillo, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, venga, un abrazo. Pues Susana, como decíamos, por ejemplo, en cuanto a incrementos, las ostras van a incrementar un 19%, la granada, también el cordero lechal, según la OCU, en este caso apreciamos normalidad aquí en Ceuta. Te comentaba las armejas, concretamente es uno de los géneros que baja un 19%, los langostinos se prevé que baje un 5%, pero como decimos, se aconseja también desde la Organización de Consumidores y Usuarios que se planifiquen las compras, se adelanten y como dato, fíjate, en comparación con 2015, la cesta de la compra navideña ha aumentado casi un 50%. Pues a ver cómo se mueven también en torno a las fruterías y a las pescaderías. Rafa, muchísimas gracias. Seguimos en conexión. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Y arrancamos ya aquí en plató con la primera protagonista de este lunes. Vamos a comenzar hablando de sanidad, se lo avanzábamos en el sumario. El Sindicato de Enfermería denuncia, por un lado, que el Ministerio de Sanidad pretende aprobar una reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas que suponga más funciones y más competencias para estos colectivos sin el reconocimiento retributivo correspondiente, sin incrementar su salario. Y anuncia por ello una etapa de movilizaciones para evitar que Sanidad dé este paso. Elizabeth Muñoz, responsable de SATS en Ceuta, muy buenas. Hola, buenas. Es una de las cuestiones que están haciendo al sindicato valorar si se hacen movilizaciones o no. Hay varias cuestiones sobre la mesa que están planteando o haciendo al sindicato plantearse la posibilidad de movilizaciones. Pues está claro que a la enfermería y a la fisioterapia el Ministerio nos tiene contentos, vamos, entre comillas y obviamente con toda la ironía del mundo. Se están produciendo hechos que además nosotros valoramos como muy, muy graves, que van a conducir a movilizaciones quizás no vistas en décadas en el ámbito de la sanidad.
la nueva reclasificación que pretenden aprobar por parte del Ministerio no cuenta con el apoyo prácticamente de nadie por parte de la enfermería, la fisioterapia e incluso los médicos también se ven afectados por esta reclasificación, que además, después de tener un parón de 6 meses en las negociaciones para la nueva norma del Estatuto Marco que se estaba revisando en el Ministerio, bueno, esta revisión se para, se queda 6 meses totalmente congelada y de repente nos recibe a instancias de SASE la ministra y nos deja caer esta nueva clasificación que ha ideado de forma totalmente unilateral y que yo creo que va a movilizar bastante a todo el colectivo sanitario titulado, porque nos deja muy atrás. Porque en la práctica, ¿en qué consiste esa clasificación o esa reclasificación? Bueno, nosotros ya hemos explicado en muchas ocasiones que en el marco europeo se busca hacer una clasificación que de forma homogénea mantenga a todos los estados por igual. Es lógico, porque si una enfermera va a ir a trabajar a cualquier sitio de Europa o de cualquier otro sitio de Europa van a venir a trabajar aquí, el hecho de que tengan distintos niveles es un problema. Entonces, lo mismo que se hacen las uniones aduaneras, pues se pretenden hacer las uniones en cuanto a clasificación profesional. Bueno, pues esta ley de clasificación profesional se aprueba por el Parlamento Europeo y clasifica a las enfermeras en el grupo A. Cuando llega a España, España dice no, en el grupo A no vamos a meter a las enfermeras y a los fisioterapeutas y nos vamos a inventar un grupo que va a ser el A1 y el A2. En el A1 vamos a meter a los médicos y vamos a meter a cualquier otro licenciado de aquellos entonces, periodistas, abogados, en fin, cualquier psicólogo, cualquier categoría que tenga una licenciatura lo metemos ahí, y a las enfermeras y fisioterapeutas, que son grados igualmente, porque la actual legislación de estudios nos mantiene como grados universitarios de 240 créditos ECTS, pues los colocamos en un grupo A2. Eso no solamente es una discriminación a la hora de lo que puede cobrar un sueldo u otro, sino que además constituye un techo de cristal que no podemos romper a la hora de acceder a puestos de dirección. Podemos acceder a un puesto de dirección de enfermería, sí, pero no podemos acceder a un puesto como, por ejemplo, de director gerente o de director de cualquier otro tipo. Obviamente no podemos ser director médico si no somos médicos, pero sí podríamos tener el cargo de gerente sin ningún tipo de problema y ahora mismo no podemos. ¿Están de acuerdo con la reclasificación, pero siempre y cuando sea de forma retribuida? ¿O no, tampoco? No. Lo que supone esta nueva reclasificación que se ha inventado el Ministerio, literalmente, porque no tiene nada que ver ni con lo que teníamos ni con lo que marca Europa. Entonces se inventa una nueva reclasificación y le da una patada para arriba a todos los grupos profesionales, excepto a la enfermería y a los médicos, que se quedan en el mismo grupo profesional. Vale, los llama de otra manera, pero los mantiene en el mismo escalón, de forma que todos los que están por debajo sí que suben, pero nosotros nos quedamos exactamente igual, ¿vale? Además, supone un incremento retributivo para los grupos profesionales sanitarios, es decir, las auxiliares de enfermería, los técnicos superiores. A ellos sí les plantea una subida de sueldo y, sin embargo, a nuestro grupo lo único que le mantiene es una subida de responsabilidades y de funciones, pero no les aumenta ni un euro. Anuncian movilizaciones, una etapa de movilizaciones para evitar que Sanidad lleve a cabo esta reclasificación. Y bueno, pues de alguna manera contabilizan en 200.000 los profesionales afectados en el Sistema Nacional de Salud por este cambio. ¿Cuántas personas o profesionales se verían afectados aquí en Ceuta y cuáles serían las movilizaciones que se van a iniciar para evitar
que Sanidad dé ese paso adelante? Los afectados son todos los fisioterapeutas, toda la enfermería, tanto la enfermería diplomada universitaria como las grados en enfermería, y también las matronas y enfermeros y enfermeras especialistas. Además, como te comentaba, también va a afectar a los médicos, porque realmente le ponen otro nombre, pero tampoco se le produce un incremento en absoluto de sueldo que venga a acompañar esta subida de categoría. Es un tema grave, como te decía, y afecta tanto a las entidades del INGESA como a todo lo que rija el Estatuto Marco, que es el que rige toda la sanidad en España, no solamente en INGESA, es a nivel nacional. ¿Y qué movilizaciones y para cuándo? El para cuándo y el qué se va a hacer de forma organizada en todo el Estado y se va a decidir en el Comité Ejecutivo Estatal, que estamos manteniendo reuniones, además también por videoconferencia, por la gravedad del asunto, y no te puedo decir una fecha porque todavía no la tenemos acordada, pero desde luego que no vamos a dejar mucho tiempo, porque este asalto es inminente. Porque decías al principio de la charla que se iban a llevar a cabo movilizaciones nunca vistas hasta ahora en el ámbito de la sanidad. Bueno, ¿De qué tipo de movilizaciones estamos hablando? Yo recuerdo huelgas en sanidad que paralizaron el Sistema Nacional de Salud. Y desde luego aquí en Ceuta tendremos el problema de siempre. Como estamos bajo mínimos, en el momento en que se convoca una huelga, el INGESA se ve obligado a contratar a personal para poder mantener los servicios mínimos de todos los turnos. Así que sin duda va a suponer un descalabro importante para la sanidad en España si no toman medidas que rectifiquen totalmente a estas medidas unilaterales que ha tomado el Ministerio de Sanidad en manos de Mónica García y que nos está dejando a los profesionales a los pies de los caballos, porque no tenemos la sanidad que nos merecemos, no tenemos el grado que nos merecemos y no vamos a ser comparables a ninguna enfermera del resto del territorio europeo. Decíamos al principio también que no es el asunto de la reclasificación el único asunto que hace a SATSE valorar el inicio de movilizaciones e incluso de huelga. Por ejemplo, con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, con el CENS, anunciaron hace unas semanas iniciar movilizaciones para reclamar la recuperación de la paga extra recortada. ¿En qué punto se encuentra esa reivindicación? Pues, ¿y para cuándo? Insisto, le hago la misma pregunta, ¿para cuándo la movilización y de qué tipo serían? Es posible que lleguemos a unificar todo este tipo de reivindicaciones, porque son más, no son solamente estos dos los agravios que nos están cometiendo a nuestras profesiones. También tenemos el tema de la jornada de 35 horas. En fin, todo lo que nos implica está siendo totalmente desoído. Está siendo desoído, y además de una forma ciertamente triste, porque realmente está demostrado que los pilares básicos de la sanidad en España están en nuestras profesiones, en las profesiones que se están viendo precisamente afectadas por estos menosprecios. Desde luego, desde CEN y desde SATSE, a nivel estatal, estamos totalmente unidos para luchar para que se nos devuelvan estos recortes que se nos realizaron y que además se le han devuelto al resto de profesionales. O sea, siempre nos encontramos con que es sobre nosotros sobre el que recae el peso de todo el recorte. De hecho, el 80 y tantos % del recorte que se le hizo a sanidad lo asumen médicos y enfermeras y fisioterapeutas. Esto, desde luego, es inaceptable, y que a estas alturas aquello que se nos vendió en aquellos años como un préstamo de los funcionarios, en nuestro caso estatutarios, al Estado por la situación de crisis en la que nos veíamos inmersos, se ha convertido en un robo. Ya no es un préstamo.
Nos están detrayendo en cada una de las pagas extras 1.200 euros a los médicos y entre 700 y 800 a las enfermeras y a los fisioterapeutas. Tenemos que poner paro ya a este robo que nos están realizando y que desde luego no vamos a seguir consintiendo. Pero ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? ¿Próximas semanas, meses, a lo largo del 25? No te puedo decir fechas exactas, a lo largo del 25 seguro, y es posible que se inicien antes de terminar el año. Pero ya te digo, son temas que manejamos a nivel estatal y por lo tanto yo no puedo decir, pues en Ceuta empezamos ya, porque es que no va a ser solo Ceuta, va a ser toda la nación española. Porque en Ceuta actualmente, ¿cómo está la sanidad? Hace 8 meses aproximadamente llegaba la nueva directora general, Isabel Muñoz. Bueno, un cambio en la dirección general que traía cierto optimismo a los sindicatos, a la Junta de Personal. ¿Qué balance hace de estos 8 meses? ¿Cómo está ahora mismo la sanidad pública en Ceuta? Bueno, pues desgraciadamente las ilusiones se han ido desvaneciendo totalmente, porque este modus operandi que se está realizando por parte del Ministerio de Sanidad se está traduciendo también al INGESA, y el INGESA está tomando unas iniciativas que nosotros desaprobamos totalmente. Hace poco publicó una resolución, para que todos nos entiendan, una resolución es: yo publico esto porque me da la gana y no cuento con nadie. Se lo digo a los sindicatos para que lo sepan, pero publicado está como obligatorio. ¿Y qué era? Es que las personas que estén en situación de excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de mayores se puedan desplazar hacia Ceuta sin necesidad de pedir una comisión de servicios, sino apuntándose directamente en la bolsa de contratación como si fueran eventuales. Esto es que es gravísimo. Es que es gravísimo, o sea, son personas que proceden de otras autonomías donde a la hora de coger una excedencia por cuidado de hijos, tal y como mantiene el Estatuto Marco actualmente, firman un papel en el que están diciendo que cojo esta excedencia para cuidar a mis familiares, sean hijos o sean mayores, no para realizar otros trabajos. No se puede hacer otro trabajo. Sin embargo, ellos lo sacan como una resolución única en toda España. No hay otra resolución igual en el territorio español y desde luego, desde SASE no vamos a permitir que esto sea así. Que se compruebe, que lo vean los jueces en su momento. Ahora mismo estamos ya haciendo el recurso de reposición por parte de todo el personal que está siendo afectado y que no abarca solamente a la enfermería, a la fisioterapia y a los médicos. Esto abarca a todas las categorías que trabajan en el INGESA. Todos pueden verse afectados porque una persona, por ponerte un ejemplo muy gráfico, una persona que es fija y que su marido o su esposa es guardia civil, del ejército, viene destinado a Ceuta, tiene la categoría de profesional de enfermera, de auxiliar de enfermería o de celadora y vienen y se colocan dentro de la bolsa de contratación como si fueran eventuales, pero es que no son eventuales. Entonces tienen 20, 30 años de servicios prestados, lo que les va a suponer en esa bolsa de contratación ponerse los primeros de la lista, contrato que salga, contrato que cogen. Entonces, ¿de verdad han pensado que esto es legal como para sacarlo en una resolución? Bueno, pues vamos a verlo en este recurso de reposición y posteriormente lo veremos en los juzgados. Porque ¿esta denuncia solamente la hace SATSE o hay unidad en la Junta de Personal? Esta denuncia es de SASE. Esta denuncia es de SASE. Hay más cosas, o sea, tenemos temas desde SASE que no damos abasto, porque estamos empezando también a exigir a la Gerón que se nos reúna después de que nos prometiera que se iba a reunir con nosotros en el mes de septiembre. Vamos a ver, que vamos a terminar el año, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Que creen que callando nos despistan?
los problemas siguen estando ahí, los familiares siguen quejándose, los trabajadores lo están pasando mal. Tenemos que hacer estas reuniones, tenemos que hacerlas de forma urgente. Porque SATSE reivindicaba a la Consejería de Sanidad, a la propia Fundación, al Inserso, mejorar las condiciones de la residencia. Sí. ¿Cómo está ahora mismo la residencia? Pues la residencia, ya habéis tenido alguna vez a familiares denunciando la situación en la que se encuentran. No se puede tener una enfermera para 3 plantas diferentes en un solo centro. Sabemos que es un centro sociosanitario, sabemos que las leyes de ratio no pueden ser las que nosotros defendemos para el resto del territorio vía Sistema Nacional de Salud. No podemos tener una enfermera por cada 8 pacientes en un sitio que no tiene enfermos, que tiene ancianos, pero es verdad que tiene ancianos con pluripatologías y que necesitan una atención de enfermería importante, una atención de fisioterapeuta, que siguen sin fisioterapeuta. Son adaptaciones que tenemos que hacer para mejorar las condiciones laborales de la Gerón y conseguir que esa empresa sea atractiva para los profesionales, que los profesionales quieran trabajar allí. No solamente por lo bonito que es el trato al mayor, que eso lo valoran los trabajadores de la Gerón muchísimo, sino porque además estén bien pagados, tengan unos permisos adecuados y una jornada laboral digna. ¿Tampoco hay monitor ocupacional? Creo que tienen un monitor ocupacional y si no, tienen alguna figura que se le asemeja, pero exactamente lo desconozco. Porque ese familiar al que se refería usted hace un momento denunciaba aquí que no había fisio desde marzo y que recientemente se había ido también el monitor ocupacional. Pues es posible porque seguro que ella va a tener en ese sentido la información más reciente de categorías a las que normalmente SATSE pues no asiste. Y en esa reunión que estaba prevista para septiembre, ¿qué se iba a tratar? Se iba a tratar de mejorar este convenio, porque es cierto que no es que sea ilegal, o sea, cumple las leyes, pero es insuficiente. Y entonces iba a volver a ponerse sobre la mesa hasta qué punto todas las partes implicadas podían ceder para que se mejoraran las condiciones laborales y el número de personas que trabajan allí. Porque ese convenio también, en ese convenio en el que se regulan las ratios, que en la residencia bueno, pues, se apoya en que se cumple ese convenio, que se cumplen esas ratios exigidas por el convenio, ahí tiene mucho que ver el Inserso. Sí, pero también quiero decir una cosa, se cumplen las ratios en papel, pero si por las noches no hay enfermera, por las noches no se cumple la ratio. O sea, en teoría sí, porque hacemos una media, porque miramos, pero si no hay enfermera por la noche, esto no está bien cubierto. Esto es lo que queremos mejorar. Y vamos a ver si en la próxima reunión, que hemos instado a la consejera, porque le pedimos la reunión a la propia dirección de Gerón y Gerón contestó que es que la reunión ya se había celebrado sin su presencia. Claro, desconociendo totalmente que esa reunión no se había celebrado, lo que se había celebrado había sido un encuentro entre comisiones obreras y la consejera, que además había sido por otro motivo, pero que bueno, que se anunció como acuerdos entre, y no, ni fueron acuerdos, ni fue el foro que se tiene que reunir realmente para debatir la problemática de la Gerón. Hablando de ratios, ya que tenemos poco tiempo y no me gustaría despedirla sin preguntarle por dos cuestiones de interés. Por un lado, y de actualidad, por un lado habla de ratios. Mañana va a ir al Congreso de los Diputados la demandada ley de seguridad del paciente sobre las ratios. Y luego, por otro lado, ¿cómo ve en esta semana en la que están convocadas varias movilizaciones de los mutualistas en busca de un acuerdo por el sistema MUFACE? ¿Cómo ve SATSE, el sindicato SATSE, esta crisis y el impacto que podría tener el fin del sistema?
Pues mira, Susana, empezando por el primer tema, la ley de ratios, la que todo el mundo conoce como ley de ratios, que es la ley de seguridad del paciente, llegó al Congreso de los Diputados en plena pandemia. O sea, estaban esa imagen que todos recordamos de los asientos vacíos en el Congreso, en el que iba un representante de cada X para poder mantener las distancias sociales, y se aplaudió ampliamente la aprobación de la ley. Contados fueron los asientos que se quedaron sin levantarse, y desde luego se daba por hecho que esa ley iba a lograr su finalidad y que en breve iba a constituir una forma obligatoria de tener el número de profesionales que se tiene que tener cuidando a los pacientes. Bueno, todo esto pasó, la pandemia pasó, y dicen que no podemos olvidar nuestro pasado si no queremos repetir los mismos errores. No se admitió a trámite, se dejó caer la ley. Al iniciarse un nuevo procedimiento legislativo, una nueva legislatura, la ley tiene que iniciar otra vez el mismo camino. Es decir, primero tiene que ir al Congreso de los Diputados, vamos a ver cuántos aplauden este año la ley, y estaremos muy atentos a qué sillones se levantan y cuáles no, para apoyar una ley tan necesaria y que desde luego tiene que admitirse. Pero una vez que se admita, se inicia todo el procedimiento. O sea, hemos partido de cero otra vez 4 años en algo después. tan urgente. Es, la verdad, triste, es penoso. Y seguimos con la misma problemática, seguimos teniendo, especialmente en los turnos de noche, superaciones muy amplias de las ratios enfermeras. También se superan cuando hay que darle los días de libre disposición a los trabajadores. ¿Cuánto se supera la ratio aquí en Ceuta? Pues aquí por las noches puede haber perfectamente, en vez de haber entre 6 y 8 enfermos por cada profesional, puede haber 17, 14, 16, depende, ¿vale? En sitios como la urgencia de críticos se sigue manteniendo un enfermero para todas las camillas, y hay veces que hay varias, cuando debería haber un enfermero en cada camilla o 2. Entonces, sí es cierto que no hay un incumplimiento en todos los turnos, pero sí que ese incumplimiento se produce en vacaciones, se produce en épocas festivas, en Navidades. Seguimos agotando las bolsas de contratación en todos estos periodos, nos quedamos sin enfermeros. Hilando con el siguiente tema, ¿cómo vamos a asumir casi 5.000, creo recordar, ¿no? 4.000 y pico mutualistas en Ceuta. ¿Cómo los vamos a asumir? ¿Qué es lo que piensa hacer Ingesa si tenemos que asumirlo? ¿Qué piensan? ¿Que van a dividir más a los profesionales? Porque los profesionales están desmoralizados. O sea, para mí es triste, y lo he repetido y lo repetiré hasta la saciedad, ver a los compañeros y compañeras cansados de su trabajo porque no pueden más, o peor aún, porque tienen miedo de cometer errores, porque trabajan a destajo. Y esto parece que no lo quieren ver. Muchas inversiones. Aquí la directora general de la Ingesa, inversión en no sé qué, hemos comprado no sé cuál aparato, ahora tenemos no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿y el personal? Vamos a ver, que tenemos aparatos que no se pueden utilizar porque no hay profesionales para poder manejarlos. Entonces, vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a conseguir tener personal suficiente, y desde luego asumir una carga de 4.000 y pico pacientes más es un detrimento en la salud de los que están y de los que vienen. Aboga, por tanto, SATSE, como otros sindicatos, en que se alcance un acuerdo, que se busque alcanzar un acuerdo con Desde luego, las si es aseguradoras. Ingesa el que lo va a asumir, aquí tenemos que buscar una ampliación de personal muy importante. Estaríamos hablando del orden de entre 40 y 50 enfermeras más para poder asumir lo que la ley de ratios mantiene y lo que esta carga adicional de los mutualistas nos vendría a aportar. El tema de fisioterapia habría que volver a duplicarlo, porque es que la presión
a la que se verán sometidos será una presión muy importante y no se le puede dar una calidad inferior a las personas que vienen al Ingesa. O sea, a mí no me toca decir si es Ingesa el que se lo tiene que quedar o no es Ingesa el que se lo tiene que quedar. Pero desde luego, si se lo queda Ingesa, tiene que estar, pero abriendo ya el melón de las ratios de forma inmediata, incluyendo a todos los pacientes que vaya a asistir. Elizabeth Muñoz, responsable de SATS en Ceuta, muchísimas gracias, por volver a conectar con la tele pública para hacer todo este repaso a las cuestiones de interés y de actualidad vinculadas al ámbito sanitario. Gracias, como siempre. Un placer, como siempre. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana, es 9 de diciembre, estamos, como decíamos hace unos instantes, en fechas ya navideñas o prenavideñas, momento también en el que se hace habitual abrir campañas, abrir iniciativas solidarias de recogida de alimentos y otros productos para ayudar a las familias más necesitadas. Es el caso, por ejemplo, de Cáritas. Y en Cáritas está Ana Biazán para contarnos, bueno, pues qué iniciativas tienen abiertas ahora mismo. Muy buenas. Ana, buenos días. Unas cuantas, Susana, buenos días. Pues sí, porque es Navidad y entre las muchas cosas que uno puede asociar a estos tiempos que vienen, a estas fiestas, hay una fundamental. Navidad es ayudar al que está solo, acompañándolo, ayudar al que vive con dolor, ayudar a quien no tiene lo mínimo para subsistir, los mínimos recursos para llevar una vida digna día a día. Y Cáritas, sabedora de esto y sabedora de que en Navidad es cuando más se consume y también cuando más se comparte, pues ha abierto alguna que otra campaña de la que vamos a hablar con Desiré Rodríguez. Buenos días. Estamos en disposición, como todo el año, de ayudar a Cáritas. Más si cabe en estas fechas. ¿De qué forma, Desiré, qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros siempre recibimos donaciones a lo largo de todo el año, sobre todo en especie, productos no perecederos principalmente, pero ahora sí que se está fomentando más pues también la ayuda económica, ¿no? Aportaciones económicas para nosotros destinarlas en esos proyectos sociales que llevamos haciendo a lo largo de todo el año. Actualmente, pues muchos centros escolares, acuartelamientos, están haciendo campañas de recogida de alimentación. Los que sean mamás y papás lo sabrán porque les habrá llegado notificación a su casa. Y bueno, luego todo esto se contabiliza aquí y lo distribuimos aquí en el Centro de Distribución de Ayuda Básica, pues a cerca de 570 familias que estamos atendiendo de carácter mensual en productos de alimentación, higiene básica y bueno, para subsistir en su día a día, ¿no? Estamos en un economato social que funciona no con dinero, funciona con puntos. ¿Quiénes vienen aquí a comprar? Bueno, pues aquí vienen familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Hay muchos perfiles, la variedad es bastante grande. Casi siempre suelen ser familias numerosas, con bajos ingresos económicos, también baja formación, dificultades para el acceso al mercado laboral. Entonces, bueno, pues un poco también tenemos el otro perfil de familias que están trabajando, que tienen un ingreso, ya sea por prestación social, ingreso mínimo vital o algún trabajo, ¿vale? Pero que a lo mejor no llega suficientemente pues a cubrir todas sus necesidades, ¿no? Entonces valoramos cada situación de una forma individualizada y personalizada y si esa persona cumple con los requisitos para poder acceder aquí, pues viene por su compra de forma mensual. ¿Y cómo se canaliza a esas personas hasta aquí? ¿Se hace mediante las parroquias, entendemos, siendo esto Cáritas? Evidentemente. Esto es una entidad cristiana que forma parte de la Iglesia Católica y evidentemente la primera puerta de acceso es la parroquia, ¿vale? Tenemos 7 parroquias en Ceuta con sus 7 equipos de Cáritas parroquiales. Y a la hora de ir a pegar a la puerta, pues sí que es cierto que por la zona del barrio, la residencia donde viva cada persona, pues lo que le pilla más cerca como a nivel comunidad, ¿no? Entonces la primera acogida se suele hacer ahí. Cada parroquia tiene unos días de acogida con un servicio de atención primaria y a posteriori ya se canalizan aquí. Se le pide una documentación porque nosotros tenemos que verificar los técnicos, evidentemente, esa situación de necesidad y de vulnerabilidad. Trabajadoras sociales van al domicilio, se realiza un informe social exhaustivo. Y bueno, pues si cumple los requisitos para ello, ya pasaría a venir aquí el día o los días que les tengan establecidos para esa parroquia por la zona donde esa persona viva, ¿vale? También tenemos otra forma de recibir personas, pues a través de derivaciones, tanto de los servicios sociales como de cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, que con la que tenemos también colaboración y trabajamos de forma continuada. Y somos un trabajo en red al final, porque Ceuta es un privilegio que tiene, que las comunicaciones son muy fluidas y muy directas entre los técnicos y los trabajadores y cualquier persona también puede venir aquí
al centro, porque estamos abiertos casi siempre en horario de mañana y tarde. Pregunta, se le informa o se la deriva a su parroquia o directamente se puede hacer también aquí la acogida, ¿no? Derivaciones, nos decías, Desiré, de otras entidades, entendemos que es que se detecta la necesidad de una familia y se pone en contacto a esa familia con Cáritas. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer todo ese proceso previo hasta que llega la ayuda? ¿Estamos hablando de días, semanas, ese tiempo de análisis, si existe un dato aproximado que nos puedas comentar? La ayuda aquí prácticamente es inmediata, ¿vale? Tanto derivaciones que vengan por parte de la Ciudad Autónoma, de la Consejería de los Servicios Sociales, con quien tenemos un convenio de colaboración y recibimos una subvención para poder trabajar y que esto funcione de la forma que funciona. En el momento que llaman por teléfono o algún técnico de cualquier otra entidad, ya sea Cruz Roja, Cruz Blanca, como te he dicho, tenemos una coordinación y una comunicación bastante directa y fluida. Es inmediata. Si por cualquier circunstancia Consejería, Servicios Sociales no puede solventar esa situación de necesidad en ese momento, porque los protocolos de la Administración pues suelen ser más tediosos, más lentos, más estructurados, al momento. Hola, Desiré, buenos días. Tengo una familia que necesita una ayuda de urgencia en alimentación. ¿Cuándo puede ir? Ahora mismo. ¿Sabe? Claro, porque en los servicios pertinentes ya se habrá hecho el estudio de esa familia y se sabrá que lo necesita. Digamos que la externalización de la ayuda de esta manera permite esa actuación más rápida. Claro, es una actuación más inmediata. Las personas, yo siempre les recomiendo a todas las personas que vienen aquí, que se benefician de este recurso, la primera vía de acceso para, digamos, pedir ayuda y valorar una situación de vulnerabilidad son los servicios sociales, evidentemente, pero luego también hay otras entidades que también tenemos técnicos que valoramos esa situación de necesidad y podemos derivar entre unas y otras. Entonces, claro, nosotros la ayuda es inmediata. Si nos llaman de Cruz Roja, una compañera, mira que es que yo no tengo recursos o que ya no me queda partida para esta cuestión, ¿vosotros podéis atenderlo? Sí, ahora mismo o mañana. Sabes que son ayudas inmediatas en ese sentido, que yo creo que se solventa bastante rápido. ¿Qué supone la campaña de Navidad para Cáritas en el cómputo global del año? Pues una campaña muy importante porque, como he dicho antes, a lo largo de todo el año la gente de Ceuta es muy solidaria y cuando hace falta algo se pide y se hacen peticiones, siempre se vuelcan bastante. Pero en Navidad, pues por ser Navidad por excelencia, la época de la solidaridad, familiaridad, el cariño y sobre todo pues también una época cristiana, no muy cristiana, donde esos valores afloran mucho más en las personas, pues sí que se ve muchísima participación. El año pasado tuvimos un volumen bastante grande de alimentación que recibimos en especie, porque aquí todo se pesa, se tica, se inventaria, porque luego lo que entra sale. Entonces nosotros tenemos un funcionamiento de un supermercado la misma que cualquier otro, lo único que no trabajamos con dinero, pero aquí todo está inventariado, ¿no? Entonces se van viendo las entradas y las salidas. La Asociación de Veteranos de Fútbol de Ceuta el año pasado también hizo un torneo solidario, 4.500 kilos nos donaron de alimentación. Este año acaban de hacer otro hace una semana o dos. Estaban más o menos contabilizando, porque este año iba a ser una recaudación compartida con los damnificados de la Dana y con nosotros, a nivel Cáritas, pero una parte para Valencia y otra parte para aquí. Casi 3.000 kilos, me dijo el responsable, que estaban más o menos. Esto se hace, pues ellos depositan el dinero recaudado en cualquier supermercado que a nosotros le digamos más o menos qué alimentos necesitáis, pues leche, aceite, lo básico, ¿no? Y ellos lo pagan allí, lo depositan allí, nosotros vamos y los recogemos. Los centros escolares, lo mismo, funcionan pues de la misma manera. Ya no hace falta casi que de un año para otro nosotros mandemos la solicitud, porque ellos ya de un año para otro lo saben. Los acuartelamientos, lo mismo. Comercios y establecimientos particulares. Cámara de Comercio va a hacer esta semana precisamente también un evento solidario donde se divide la aportación, Banco de Alimentos y Cáritas. También estaremos por allí el día 12. Entonces, bueno, pues sí que se ven muchísimas donaciones y es un volumen muy importante de aportación, porque evidentemente todo lo que venga bienvenido sea, ¿no? Es luego recursos que destinamos nosotros a lo mejor en otras partidas que también nos necesitamos. Y bueno, la verdad que muy contentas y muy felices. Un volumen importante de recursos y de trabajo, por lo tanto, en el rato que llevamos aquí hemos asistido a eso que nos contabas, Desiré, ese trabajo de inventariado de cada uno de los productos que llega para su ticado, por lo que nos comentabas. Funciona exactamente igual que un supermercado, pero en vez de euros son puntos. Puntos, además, que se dan con tickets que fuerzan también, en la medida de lo posible, a mantener una dieta saludable. Evidentemente, también era algo que tendríamos que fomentar, ¿no? Nosotros empezamos en el centro de distribución en 2018 y es verdad que todo fue un poco aprendizaje, ensayo-error.
intentamos evitar pues esas colas del hambre, que ya dignificar un poco a la persona, porque eso ya tampoco estaba bien visto. Entonces intentamos crear pues este espacio para centralizar un poco también las ayudas, liberar también a las parroquias que tampoco disponían del espacio para el almacenaje de alimentación y evitar esas colas y el elegir los productos básicos o las necesidades de la persona en base a nuestro criterio. Eso también lo intentamos erradicar de esa manera. Para eso creamos este servicio. Entonces, pues sí que es verdad que hemos ido evolucionando y hace cuestión de unos meses, pues ya que hemos introducido productos cárnicos, frutas, verduras, porque evidentemente también tenemos que fomentar una dieta saludable, variada, equilibrada. Aquí casi todas las personas que vienen son familias con hijos menores a cargo. Entonces, qué menos que intentar fomentar una alimentación saludable, ¿no? Y bueno, pues tenemos varios tickets, evidentemente, porque el sistema de puntos funciona de la siguiente manera. Según el número de miembros de unidad familiar, le pertenece una puntuación. Exacto, más o menos puntos. Aquí se llaman corazones por el sitio en el que estamos, ¿no? Y bueno, todos los productos tienen sus precios en base a los corazones. Se le da una parte de corazones para productos generales y evidentemente en base a la proporción de esa familia, una parte única y exclusivamente que se tienen que gastar en fruta y verdura. Eso se pueden gastar en fruta y verdura obligatoriamente, y del resto de puntos, si quieren invertir más, pueden hacerlo, pero la parte de fruta y verdura, digamos que es obligatoria. También hemos introducido pan, tenemos pan fresco diario, mañanas y tardes. Y bueno, la verdad que el servicio funciona bastante bien, siempre es mejorable, evidentemente, pero las familias como tal muy contentas y muy agradecidas siempre, la verdad que sí. Tanto trabajo no permitirá tener vacaciones en estas fechas, que también lo son, para descansar, porque no solo llega Navidad, también luego llega Reyes y Cáritas cumple también en esa fecha un papel preponderante en el ámbito social. Sí, es verdad que nosotros como tal, campaña de recogida de juguetes, no solemos hacer, pero sí que hay establecimientos, alguna hermandad, cofradía, que forma parte también de las parroquias, que sí que colaboran con nosotros. La Hermandad del Rocío también tienen siempre una colaboración muy directa. Cualquier evento solidario en la campaña de recogida de juguetes para Reyes, pues también colabora mucho con nosotros. Este año creo que va destinado para los damnificados de la Dana. Pero también tenemos por parte de Fundación La Caixa, que ya llevan años participando con nosotros y nos proponen pues 40 niños más o menos, donde los propios trabajadores de los establecimientos y de la banca se encargan de comprar pues eso que se pide, ¿no? Y este año pues hemos pedido 40, que es lo que nos han propuesto. Luego nos lo traerán aquí, nosotros haremos aquí el reparto. Entonces sí que es verdad que trabajar mucho en estas fechas, mucho, porque todo lo que llega hay que contabilizarlo, hay que organizar. Luego en Reyes también, si viene algo extra, que esto nos llaman de un día para otro, porque esto no es algo que se programe. Siempre tenemos que estar operativos 24/7 y bueno, pues siempre se hace con mucho gusto, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que todo lo que podamos ayudar, bienvenido sea. Yo encantada de poder hacerlo, mis compañeros lo mismo, y la parte voluntaria, evidentemente, que siempre dan las gracias porque prestan parte de su tiempo en beneficio de los más necesitados, ¿no? Entonces eso es algo que hay que ensalzar mucho. Que son entre 50 y 70 personas voluntarias las que tiene Cáritas en Ceuta. Muchísimas gracias, Desiré Rodríguez, y muchísima fuerza para todo el trabajo que queda por delante. Aquí en el Mixto es donde está este economato, desde el que hacemos esta conexión, y a donde pueden dirigirse también las personas que quieran arrimar el hombro para pues hacer esta Navidad más llevadera también para quienes menos tienen. Susana. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta conexión en directo desde la sede de Cáritas. Gracias también a Desiré Rodríguez, jefa de proyectos, y nosotros continuamos ahora en clave de tertulia. Le damos los buenos días y la bienvenida a Concha Bernet. Muy buenas, Concha. Buenos días. Buenos días, Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Y muy buenos días a Antonio Gil, en una jornada en la que, pues en unos 12 minutos aproximadamente vamos a conectar con la sede del Partido Popular en el edificio de Nara. Allí está prevista una rueda de prensa del diputado por Ceuta, Javier Zelaya, en la que va a informar sobre la preocupación del Partido Popular en torno a los últimos acontecimientos vinculados al sistema Mufaci. Y también tenemos pues ahí el debate sobre la subida de las pensiones que se ha generado en los últimos días. Si os parece, empezamos con las pensiones y luego ya, una vez que termine la comparecencia del señor Zelaya, hablamos sobre cómo veis vosotros ahora mismo la situación actual de la crisis Mufaci. Y es que el Gobierno central ha anunciado una subida del 2,8% para las pensiones en 2025, siguiendo así la norma
de revalorizarse según el IPC. Un incremento que está generando un debate, especialmente entre los pensionistas que perciben ingresos más bajos, que entienden que esta subida es insuficiente para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y por otro lado hay voces que alertan de que estas subidas por encima del IPC, sobre todo si no salen adelante los presupuestos, engordarán el agujero de la seguridad social, porque los ingresos por cotizaciones no son suficientes para hacer frente a este gasto. Antonio Gil, ¿cómo ves tú la subida del 2,8 para las pensiones contributivas? ¿Suficiente, insuficiente? ¿Cómo te posicionas tú en este debate? Yo creo que es insuficiente en tanto en cuanto lo que se ha venido produciendo durante toda una década o más, o 2 décadas, es la pérdida constante de poder adquisitivo de los pensionistas, ¿no? Por lo tanto, la veo insuficiente en tanto que no se aborde no solo el IPC, como se establece ahora mismo, sino la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas. Que este debate en la actualidad pues es una osadía, pero eso tiene que ser así, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora mismo dentro de las reglas del juego establecidas. Corresponde el 2,8% para las pensiones, las no contributivas y las mínimas algo más, así está establecido. Y así debe ser, yo creo que es justo, es razonable. ¿Son justas, Agustín, esta subida? ¿Te parece suficiente, justa? Bueno, es la que tenemos aprobada por la ley del 21 de 21 y se está llevando a cabo. Ha habido mucha polémica cuando se aprobó esa ley de que si eso iba a afectar a presupuestos, a no presupuestos. El tema de las pensiones al final es el derecho de unos trabajadores que han cotizado durante un montón de años de su vida y al final recibes en tanto en cuanto has cotizado. Evidentemente, ¿que suban las pensiones el IPC? Pues como dice Antonio, efectivamente hay una pérdida de poder adquisitivo, pero es la misma pérdida de poder adquisitivo que tienen todos los ciudadanos con los salarios, porque realmente el IPC y el coste de la vida está disparatado. Y sí, tenemos unos datos macroeconómicos que pueden ser muy buenos, pero los micros son un desastre. Y la prueba la tenemos, como ya dije hace aquí unas semanas, es que tú al final, cuando vas al supermercado, lo que costaba 100 euros pasó a 150 y ahora son 180. Y eso está ahí. ¿Hay que compensar? Bueno, veo bien, por ejemplo, que a las pensiones mínimas y no contributivas tengan mayor aumento que los demás, pero sí está encima de la mesa el debate sobre el costo de estas subidas. Hablaba de que iba a ser este año sobre si hay diferentes cifras, hablan de 6.000, de 7.300... 7.300 millones de euros que puede costar esa subida del 2,8. Al final, el tema de las pensiones, yo creo que algo que niegan muchos economistas, yo no lo soy, pero yo creo que lo más sencillo al final va a ser pasar a presupuestos del Estado. Y ¿qué pasa? Que esto va a desequilibrar las cuentas de los presupuestos, pero hay que asumir una realidad, y es que hay que pagar las pensiones porque la gente pensionista se lo ha ganado a base de sus cotizaciones a lo largo de toda su vida. Concha. Bien, yo pienso que evidentemente las pensiones de jubilación son mecanismos necesarios porque efectivamente, como habéis dicho, es un derecho que los trabajadores nos hemos ganado a base de cotizar. Una cuestión es el modelo, ¿no? Ahora mismo cotizamos a la Seguridad Social y el modelo pues parece que está en entredicho, yo no lo veo tan exagerado, me parece también que es un poco meter miedo, ¿no?, a la gente. También un poco ir hacia conseguir jubilación a través de las situaciones privadas. Entonces, que las pensiones suban según el IPC, que menos, evidentemente, que menos. Cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Esto es, a partir del 17 para atrás no ocurría así, subía por debajo. Pero yo creo que tenemos que tener claro una cosa, las pensiones no contributivas rondan los 500 euros. 500 euros. Suben... Según he leído, la mínima, ¿no? La mínima. Sí, ahora tenemos una tabla, ahora ponemos 500. Una tabla de unas estimaciones de la subida. 6,9%, ¿no? Eso es 30 y tantos euros al mes. Entonces yo me planteo, ¿se pueden vivir con 530 euros al mes? ¿Se puede? Entonces quizás habría que hacer incluso un esfuerzo mayor porque esas pensiones no contributivas, esas pensiones mínimas, subieran, pero no un 6,5, un 7%, sino que subieran
oye, pues como menos hasta el salario mínimo interprofesional, ¿no? Si es mínimo y se puede subir y se puede vivir con eso, pues entonces es razonable que estas personas que viven con 500 euros, con 530 euros, tengan esa opción. A mí me parecería justo. Yo, según los datos que tengo, hay unas 1000 personas, ¿no?, en Ceuta que tienen esta pensión mínima por jubilación y otras 1100 por incapacidad total, ¿no? Entonces yo pienso, 2000 personas en Ceuta que viven con 500 euros, les cuesta trabajo pensarlo, en serio. Entonces, que suban las pensiones me parece lo razonable y como poco, como mínimo según el porcentaje del IPC, pero desde luego las no contributivas, las mínimas, deberían subir muchísimo más hasta equilibrar un sistema razonable de mantenimiento en la vida. Sería la pensión mínima no contributiva, sería 517... 532 para el sí, 537 euros ahora, 532. Sí, 530 y tantos, claro, un lo que 7%. Se cobraría mensualmente en el 25. Sería una subida mensual de 15 euros. Son las 10:55, no sé si tenemos la oportunidad de conectar con Rafa Morales o continuamos. Porque la Casa de la Juventud oferta 30 plazas para 2 campamentos durante las fiestas navideñas. Primera vez, creo, Rafa Morales, que se ofertan estos campamentos navideños aquí en Juventud. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, desde la Casa de la Juventud. 2 campamentos ofertados para 30 participantes. Iba a decir, fíjate, alumnos. En ese periodo los alumnos estarán de vacaciones. Eva Rodríguez, técnico de la Casa de la Juventud. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Es la primera vez que se ofertan estos campamentos? Sí, en esta época de Navidad es por primera vez cuando vamos a hacer estos campamentos, porque consideramos que el joven, como tú bien has dicho, está en un periodo de vacaciones y siempre un tipo de actividad como esta les va a llamar mucho la atención. Una actividad que se divide en 2 franjas, digamos así, de días, 2 periodos, y que va a participar, insistimos, 30 alumnos. Cuéntanos concretamente esos días. Bueno, pues vamos a hacer, como tú bien has dicho, en 2 periodos, del 26 al 28 de diciembre, donde podrán participar 30 jóvenes, y vamos a hacerlo también del 2 al 4. Para coger 2 periodos que son importantes, que muchas veces incluso los padres tienen así las vacaciones, y nos ha parecido que son 2 periodos en los que los jóvenes pueden participar activamente en unas actividades que van a ser de multiaventura. Por lo tanto, yo creo que a los jóvenes les va a gustar bastante. Y unas actividades que se van a desarrollar en San Amaro. Esa multiaventura va a tener todo tipo de actividades variadas. Sí, es importante decir que va destinado a jóvenes desde 9 a 15 años y que, por tanto, las actividades, como me has dicho, van a ser a partir de San Amaro en horario desde las 10 hasta las 17, es decir, que le incluye la comida al joven. Y lo que intentamos es hacer actividades. Tenemos el rocódromo, vamos a utilizar la escalada. Es muy importante empezar e iniciar a los jóvenes en este deporte. Van a hacer senderismo, marcha nórdica, todo tipo de actividades de multiaventura. Yo creo que va a ser completita todas las actividades. Muy completitas las actividades y también, valga la redundancia, para completar aún más la programación navideña. Todos las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer online o físicamente, ¿no? ¿Hasta qué fecha? Sí, bueno, nosotros siempre hacemos las inscripciones conforme va teniéndose plaza. Ahora mismo hay plaza, sí que tuvimos un número de personas el primer día, ahora mismo todavía quedan. Haz de cuenta que hemos dado una oferta bastante amplia, casi 60 plazas en los 2 periodos, y muy bien, ahora mismo va bastante, casi el primer día ocupamos la mitad, pero aún tenemos algunas plazas para ofrecer y que los jóvenes se acerquen, en este caso los padres, porque van desde los 9 hasta los 15 años. Y decirle eso, que le informamos de todo, de la ropa que deben llevar, que lógicamente tiene que ser una ropa cómoda, y que no se preocupen porque el sentido de la comida va a cargo de esa actividad. Que, por cierto, también hemos intentado que sea, como siempre lo hacemos desde la Casa de la Juventud y pensando en los jóvenes a los que van dirigidos, pues sea de un precio muy económico. Y es que son 9 euros. Y yo creo que merece la pena.
Merece la pena, pero esos 9 euros, por cierto, Eva, ¿en qué cupo turno está más cubierto ahora mismo? Para aquellos que lo sepan, esas 30 plazas que ahora mismo se han cubierto. Yo te diría que está en un término medio. Por eso hemos puesto 2 periodos. Hay quien prefiere del 26 al 28 y siempre pensamos, vamos a darle otra opción más y pusimos del 2 hasta el 4. Entonces ahí va una cosa que, bueno, pues quedará un término intermedio. Vamos a poner que de esas 60 se hayan ocupado unas 30 o 40. Estupendo. Pues Eva Rodríguez, técnico de la Casa de la Juventud, muchas gracias por explicarnos esta iniciativa novedosa este año. Sí, la verdad que es novedosa, que esperamos que se cubra completo y que podamos satisfacer una oferta que llevan pidiendo mucho los padres para que en estas fechas navideñas pues sus hijos también tengan una actividad en la naturaleza, deportiva y, como no, de iniciación a la escalada. Muchas gracias, buenos días. Nada, a vosotros. Pues una actividad novedosa para estas Navidades, para aprovechar y compaginar también el descanso de las familias en este periodo navideño y que los niños y niñas se puedan divertir en esos 2 periodos en San Amaro de cara a las Navidades en estos campamentos. Niños y niñas de entre 9 y 15 años. Muchísimas gracias, Rafa. Tú creo que ya no entras en ese perfil. Continuamos esa conexión. Ahora nos lleva al edificio Ainara, sede del Partido Popular. Vemos ya preparado al diputado por Ceuta, el señor Javier Zelaya. Como decíamos, una rueda de prensa en la que el señor Zelaya va a informar sobre la preocupación del Partido Popular en torno a los últimos acontecimientos por la crisis de Muface, acompañado por los 2 senadores por Ceuta. En cuanto arranque esa rueda de prensa, conectaremos en directo para que la puedan seguir a través de Conectados, una rueda de prensa que luego podremos valorar aquí en la tertulia de hoy con Antonio Gil, Concha Duernet y Agustín Fernández. Ya está todo preparado. Así que vamos a conectar en directo con la rueda de prensa del diputado por Ceuta, Javier Zelaya, para hablar de la preocupación del PP sobre la crisis de Muface. Bueno, pues cuando vamos ya, entonces sí. Bueno. Viene alguien, ¿no? Esperamos un minutito que tenemos que llegar a alguien, si no me pasa por ello, vamos. Parece que se retrasa unos minutos la rueda de prensa por si hay compañeros que se retrasan en llegar a esta comparecencia. Mientras tanto, seguimos hablando del tema con el que abríamos esta tertulia sobre la subida de las pensiones, un 2,8% para 2025, una subida que Antonio y Agustín consideran justa, es lo que dice la ley. Para Concha es insuficiente, sobre todo en las más bajas, y quiere preguntaros también por la sostenibilidad del sistema. Constantemente se pone en duda o se pone sobre la mesa los riesgos de la sostenibilidad de la hucha de las pensiones. ¿Cómo veis vosotros el sistema y la sostenibilidad del sistema, Antonio? El sistema funcionó. Y funcionando se creó un fondo de reserva que se dotó con 9.000 millones y que llegó a recaudar hasta cerca de los 70.000 millones. Se pagaban regularmente las pensiones, pero además se aumentó hasta cerca de 70.000 millones de euros el fondo este de reserva. Por lo tanto, el sistema te dice que era bueno. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que con la crisis se abarataron las cotizaciones y fue el elemento que puso en riesgo el sistema. Se echó mano de ese fondo de reserva y la puntilla al final, porque no quedaba un céntimo, se la dio el señor Rajoy, que fue el causante de esa bajada de cotizaciones que se produjo y que en este momento mantiene un sistema vulnerable. Lo que hay que recuperar ese sistema e incluir algunas medidas que lo garanticen. Por ejemplo, la de que las máquinas coticen al sistema. Perdón, Antonio, ahora hablamos de esa propuesta que tienes tú de que las máquinas coticen al sistema para aumentar los ingresos por cotización. Nos vamos a la sede del Partido Popular. Interviene el diputado por Ceuta, Javier Zelaya. Nuestra intensa preocupación por la situación en la que se encuentra ahora mismo Muface.
Queda pues escasamente menos de 2 meses para que expire el contrato de Muface con el Sistema Nacional de Salud y bueno, a día de hoy todavía no está resuelto la continuidad del servicio por parte de las aseguradoras privadas, con lo cual tenemos en vilo ahora mismo a 1,5 millones de mutualistas españoles con todos sus beneficiarios, ¿no? Por lo tanto la cifra real es mayor, y en el caso de Ceuta, teniendo en cuenta pues la dimensión del sector público en nuestra ciudad, pues este problema se agrava todavía muchísimo más. Estimamos que hay unos 4.700 mutualistas más luego sus beneficiarios. Por tanto, si no se resuelve la situación de aquí a febrero, aunque existe la posibilidad de que haya una prórroga forzada por el Gobierno, pues desde luego podría darse el caso, podría darse la situación de que la asistencia sanitaria de todas estas personas pasase directamente a la Seguridad Social. Pues en el caso concreto de Ceuta, teniendo en cuenta las limitaciones por las que ya pasa el Ingesa en cuanto a la asistencia sanitaria, el hecho de que tuviese que asumir además ese incremento considerable de posibles pacientes, pensamos que puede llevar inevitablemente al colapso del sistema sanitario en nuestra ciudad. Por tanto, si ya es grave en el conjunto de España, en la situación de Ceuta sería, desde luego, muchísimo más alarmante. Hay que pensar también en la inseguridad que están sufriendo ahora mismo los mutualistas, y hay que pensar también en el caso de aquellos pacientes que tengan un tratamiento en curso, porque esto les conllevaría una de dos, o tendrían que seguir pagando el tratamiento de su bolsillo, o tendrían que cambiar incluso de médicos y empezar de nuevo con otros especialistas para tratar sus dolencias. Así que, desde luego, no es ninguna broma. Este tema compete al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige el ministro Óscar López, que mucho nos tememos que se haya actualmente pues más preocupado por asumir el liderazgo de la Federación Socialista Madrileña en sustitución del defenestrado Juan Lobato, que no en arreglar lo que compete a su ministerio. Aparte que no entendemos desde el Partido Popular que mantenga su cargo de ministro a la par que se postula para dirigir la organización en Madrid, ¿no? Pero bueno, ellos verán cómo se organizan y qué es lo que hacen, y esperemos que no se esté utilizando ese cargo de ministro en el que lleva tan poco tiempo simplemente para potenciar su perfil, para luego ganar las batallas internas dentro del partido en cuanto al control de la Federación Socialista Madrileña. Bueno, el otro aspecto que tiene, desde luego, todo lo relacionado con Muface es que este 18 de noviembre conocimos, pues a través de un documento del Ministerio de Sanidad que dirige pues Mónica García, de Sumar, la intención y el propósito de acabar con Muface. Por tanto, aunque la gestión del contrato de Muface la lleva a Función Pública, está claro que desde el Ministerio de Sanidad existe ahí un clarísimo prejuicio de carácter ideológico por la parte de Sumar, que forman parte, desde luego, del gobierno de Sánchez, de eliminar este tipo de asistencia sanitaria. Así que, desde luego, nos tememos lo peor. En la última respuesta que hemos obtenido del Ministerio de Sanidad respecto a la situación del Ingesa en Ceuta, pues de nuevo nos encontramos con lo de siempre. Decir que la valoración que se hace de la sanidad, de la asistencia sanitaria en nuestra ciudad es excelente y por encima de la media nacional. Nos dicen que la valoración entre bueno y muy bueno en el caso de Ceuta llega al 81,66%, mientras que la media nacional está en el 75%, que no sabemos desde luego a quién le han preguntado, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el sentir de la calle en nuestra ciudad. Sigue sin resolverse el problema de los incentivos para intentar fidelizar a los médicos que llegan a nuestra ciudad y al personal sanitario. Se excusa Ingesa declarando que ha habido un incremento a lo largo de la última década, claro, y buscando un segmento temporal, ¿no? Desde 2014 a 2024, donde sí se produce pues un incremento de los sanitarios y del personal no facultativo.
Pero desde luego, bueno, todos conocemos pues las denuncias de los diferentes sectores sanitarios y bueno, el sentir de la calle en nuestra ciudad. Es verdad que ha habido mejoras en los equipamientos, pero en cuanto a la dotación de recursos humanos, pues sigue siendo deficitaria. En toda España tenemos el problema de la carencia de médicos, pero aquí hay un instrumento legal que permite el Real Decreto de febrero del año 23 de establecer un sistema de incentivos, y con la excusa de que no hay acuerdo entre las diferentes fuerzas sindicales con representación en la Junta de Personal, pues no se ha hecho nada. Y ha pasado desde febrero del 23 al día de hoy, pues bueno, más de 1 año y medio, y no tenemos ninguna propuesta en concreta, nada más que promesas de que se están estudiando y analizando pues muchas, en fin, diferentes posibilidades, y luego, eso sí, siempre mencionan que los facultativos de Ceuta y Melilla son los mejores retribuidos de toda España y poco más o menos que de qué se quejan, ¿no? Y con lo cual, pues desde luego no están poniendo encima de la mesa ninguna solución para este problema, que se podría haber multiplicado si en el caso de nuestra ciudad todos los mutualistas de Muface al final, en vez de poder optar por las compañías privadas, van a tener, no les va a quedar más remedio que pasar a la seguridad social. Puede provocar un desbordamiento, como hemos dicho, del sistema del Nacional de Salud en nuestra ciudad, con consecuencias bastante graves. La ministra, después de más de 1 año en el cargo, todavía no ha visitado ni Ceuta ni Melilla. No entendemos si, bueno, ella opina que quizás no es necesaria su presencia, pero bueno, haría bien desde luego en venir a conocer la realidad, porque no ocurrirían episodios anecdóticos pero significativos como la carta que en septiembre enviaron a la consejera de Sanidad de la ciudad, la señora Nabila Bencina, en la cual la ministra, una carta de la ministra, le invita a que fidelice a todos los MIR que van a finalizar su periodo de residencia en nuestra ciudad, y a que les contrate, cuando esto es una competencia del INGESA. Luego explicaron que si había sido una carta modelo que se había enviado a todas las comunidades autónomas y que se había añadido por error también a Ceuta y Melilla, pero desde luego en manos de quién estamos, ¿no? Porque da la sensación de que es que no saben ni siquiera cuáles son sus competencias, porque le piden a la ciudad autónoma de Ceuta la contratación de los médicos, aunque luego se disculparon y explicaron que había sido un fallo, pero aquí está la carta de la señora ministra, que todavía no ha aparecido por aquí. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular vamos a defender la continuidad de Muface y su reforzamiento, y pediremos la comparecencia en el Congreso de los Diputados tanto del ministro Óscar López como de la ministra Mónica García para que den las explicaciones correspondientes sobre este tema, y seguiremos planteando preguntas, insistiendo ante la gravedad de la situación que se nos viene encima, ya digo, a partir de febrero. Mi compañero Hacking, que bueno, como saben todos ustedes, especialista sanitario, pues y domina mucho mejor su sector, pues va a aportar también matizaciones a mis palabras. Ha hecho una buena exposición de la situación actual a nivel general. Sí, un segundito, lo muevo yo. Y en Ceuta a nivel particular. Yo quería añadir solamente unas cuantas consideraciones. Muface lleva funcionando a nivel nacional más de 50 años y funcionaba perfectamente. No sé si será una cuestión de que las comunidades en las que gobierna ahora mismo el Partido Popular, por cierto, mayoría, quieren ser sometidas a una presión para que asuman ese tipo de asistencia, que significaría en las listas de espera un 266% a nivel general y un 55% en las listas de espera quirúrgica. Como sabréis, y lo ha dicho nuestro compañero diputado, Muface asiste a más de 1.500.000 personas y sus familiares, alrededor de más de 3 millones de personas. La ministra, en las innumerables iniciativas que llevábamos a cabo, tanto como pregunta escrita, pregunta oral, en comisión, interpelaciones en pleno, siempre nos dice que están en ello, siempre nos responde de que están en situación de solución. Nos remite siempre a la sectorial y nos dice siempre que es una cuestión de que se está planteando
con el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige el ministro Óscar López. Por tanto, nosotros no entendemos esa falta de coordinación. No sé por qué no hay una coordinación entre un ministerio, que es el de Sanidad, y otro ministerio, que es el de coordinación, el de Administración, Función Pública. Por tanto, se tendrían que poner de acuerdo, ya que el ministerio solamente tiene competencia por el Ingesa en Ceuta, Melilla y el centro de dosimetría. Creemos que es una solución fácil si quisieran, porque es una cuestión de presupuesto y sería muchísimo más factible hacerlo en Ceuta, empezar por Ceuta y después extenderlo al resto de la península, ya que están presionando de alguna forma a las comunidades para que ellas asuman una forma de privatización. Ellos se refieren que nosotros queremos privatizar la sanidad, cuando nosotros hemos sido siempre los abanderados de la sanidad pública, universal y gratuita. Y así lo hemos hecho en todos los gobiernos anteriores, tanto en el gobierno de Mariano Rajoy como en el gobierno de José María Aznar. Por tanto, pensamos que la ministra, que dice que las mutualidades se le ha ofrecido un porcentaje de un incremento de un más 17% en el asegurando y que no lo aceptan porque creen que no les son rentables los mutualistas, y quiere descargar sobre las comunidades autónomas ese tipo de prestación y, por tanto, este tipo de solución. Nosotros desde el Partido Popular seguiremos insistiendo, seguiremos presentando iniciativas para que demos solución a esta problemática que no es baladí, porque en Ceuta tenemos una ratio por médico de 4,26 o 4,25 médicos por 1000, junto con Melilla, que tiene 3,90, de las más bajas de España. Por tanto, no pensamos que en Ceuta y Melilla sea tan difícil la coordinación entre ambos ministerios para dar respuesta y, por tanto, solución a esta problemática. Gracias. Sí, a mí me gustaría preguntarle, el Ingesa, a los poquísimos días de que se anunciara esa posibilidad de que desapareciera Muface y se asumiera por parte de la sanidad pública, decía que Ceuta está perfectamente capacitada para asumir a los pacientes que vendrían de las mutuas. Entiendo que no están de acuerdo con esta afirmación, han leído sus palabras. Creo que tiene los datos. Sí, yo tengo los datos. La ministra dice que se supone un 2% de la población. Se trata de 1,5 millones. Nosotros estimamos que son más de 3 millones con sus familiares y con sus allegados. Y pensamos que con un 2% eso significaría un esfuerzo económico. Ese esfuerzo económico tiene que ser coordinado entre ambos ministerios. Y esos ministerios ahora mismo no están coordinados. Yo creo que esa ahí es la cuestión, ¿no? Y pensamos de que al estar gobernadas esas comunidades por el Partido Popular, no estará muy lejos el hecho de que es una forma de presionarlas para que ellas sean las que asuman. Por eso no anda mal encaminada quizá esa carta de los incentivos, ¿no? Hacer una carta modelo para todas las comunidades que tienen transferidas las competencias en sanidad, cuando en Ceuta y Melilla no las tienen, se supone que querrían ir por esos derroteros. En cuanto a los beneficiarios, una aseguradora que funcionaba durante 50 años y no ha causado ningún problema. El índice de percepción, o sea, la calidad asistencial era buena. Los funcionarios se han quedado ahora mismo sin saber cuál va a ser su futuro, sin saber quién les va a asistir, cuándo les van a asistir y cómo les van a asistir. Es un interrogante que ahí queda. Pero ya os digo que la coordinación entre ambas administraciones, que pueden dar respuesta y solución, administraciones públicas y Ministerio de Sanidad, son los responsables de dar solución. En Ceuta no es difícil dar solución a la problemática sanitaria. Sí somos conscientes de que hay un déficit estructural a nivel nacional de médicos de familia en general y de especialistas en particular. Pero con esos incentivos
con esa serie de medidas. De hecho, la directora, me acuerdo que la directora general del INGESA dijo que iba a ser de Ceuta un referente nacional a nivel sanitario, y desde que lo dijo, las medidas no se están tomando. Se ha dotado al hospital de una serie de recursos materiales que no se están poniendo en funcionamiento precisamente por la baja ratio de médicos, y que somos conscientes de que eso no puede seguir siendo así. Hay que dar solución a la situación sanitaria en Ceuta, y que la percepción del ciudadano en cuanto a la calidad sanitaria no creo que sean los datos reales. Existen datos reales a nivel general, pero a nivel local no creo que sean los más satisfactorios. Hemos calculado 4.700 mutualistas con sus familiares. Estamos hablando ¿qué porcentaje? Porcentaje supondrían unos 7 u 8.000, porque esos mutualistas son asegurados que tienen una serie del entorno familiar, con lo cual son más. A nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Por el número de funcionariado que hay. 1,5 millones, además, muchos son castrenses, otros son funcionarios, entonces están acostumbrados. Y eso es que además supondría, lo que he dicho antes, supondría una presión asistencial añadida a la que ya hay, con esas cifras que he señalado, de un 266% en consulta a nivel general, consultas externas, y un 155% en la lista de espera quirúrgica. Eso será una barbaridad. Con lo cual las alternativas serán, no sé, la ministra dice que hay un 15% de que ha optado de ese porcentaje de mutualistas por adherirse a la sanidad pública. Pero no saben cuáles son los datos reales en Ceuta. Es que los datos reales en Ceuta los lleva el Ministerio directamente por medio del INGESA. Por lo tanto, como no tenemos transferido las competencias, tampoco podemos dar un dato exacto de cómo está la situación. Pero la percepción de la calidad sanitaria es una opinión que cada uno tiene, ¿no? Señalando también de que existe un déficit estructural a nivel nacional, y es difícil. Están todas las comunidades con falta de personal sanitario en general, pero no solamente médicos, faltan DUEs, faltan auxiliares de enfermería, faltan técnicos de laboratorio, faltan toda una serie de sanitarios que demanda ahora mismo la sanidad pública, y la privada ahora mismo se está también colapsando, porque todo el mundo se está intentando de alguna forma ser atendido por otro tipo de alternativas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Qué tal, señor diputado? Ha hecho usted al inicio de su intervención una alusión a esa situación de colapso que se podría provocar si Muface no continúa adelante, y al final esa serie de beneficiarios y de mutualistas pasan a la sanidad privada, a la sanidad pública, perdón. Me gustaría cambiar un poco el foco de la pregunta, ya que estamos hablando de una situación de saturación, preguntarle por el tema de los menores no acompañados después de esa cumbre de la semana pasada, y saber cuál es el sentir del Partido Popular en este momento y cuál es su posición después de que no se llegara a un acuerdo. Bueno, la verdad que el balance de la reunión es bastante decepcionante, ¿no? En el sentido de que, desde luego, la situación es profundamente injusta para Canarias y para Ceuta, que son las que están sufriendo de primera mano toda la presión de los menores. Ahora bien, ya en el mes de septiembre el Partido Popular puso encima de la mesa y se presentó al presidente Sánchez cuáles eran las condiciones que además había consensuado el Partido Popular con el presidente de Canarias, que es de Coalición Canaria, y también con las propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una serie de requisitos que decían que cambiar el artículo 35
5 de la Ley de Extranjería, modificarlo nos parecía bien siempre y cuando viniese acompañado de una política integral migratoria y que atendiese a diferentes frentes. Y esa propuesta está ahí, esa carta de 5 páginas está ahí, ¿no? Y me imagino que la tienen también todos los medios de comunicación, lo que firmó el presidente Feijóo con el presidente de Canarias. Y el Gobierno desde entonces no ha dado ningún paso. Es más, sabemos recientemente que a la Unión Europea no se le ha exigido nada. Se habló, buscar la colaboración de la Unión Europea, que era una de las exigencias del Partido Popular, pero luego el Gobierno español no ha pedido ni que contribuyan los países de la Unión a la distribución de los menores no acompañados, ni que haya una ayuda económica especial para las regiones afectadas, ni que se despliegue Frontex en ningún sitio, no ha concretado absolutamente nada desde septiembre a día de hoy. Por lo tanto, nosotros éramos muy pesimistas respecto a la reunión que se mantuvo la semana pasada y ya se lo habíamos manifestado al presidente. Que él desde luego consideramos que está haciendo lo que tiene que hacer como presidente de la ciudad de Ceuta, porque los tres pensamos igual, es decir, la situación es injusta para Ceuta, pero desde luego lo que el gobierno de Sánchez está intentando hacer es que el Partido Popular, por así decirlo, comulgue con ruedas de molino y que trague con lo que quiere el PSOE a cambio de nada y sin hacer nada. La última noticia, también reciente de estos últimos días, es que está a punto de cerrarse un acuerdo con Junts para ceder la política migratoria a la Generalitat de Cataluña. Y uno de los puntos que pedía el Partido Popular es que esa distribución se hiciese contando con todas las comunidades autónomas y sin excluir a nadie, ¿eh? Y podría ser una vía de solución de la pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería, porque si no salió adelante en el Congreso no fue únicamente por los votos en contra del Partido Popular, sino también por los de Junts, que precisamente se negaban por todo lo contrario, porque querían tener en primer lugar por delante la exclusividad de la gestión de la política migratoria en su territorio, al margen de lo que pasase en el resto del país. Desde luego, si eso se lo concede el Gobierno de Pedro Sánchez, la próxima vez que votemos tendrán mayoría, aunque el Partido Popular diga que no. Pero a costa de ceder una competencia que entendemos que es nacional, que es estatal, a una comunidad autónoma, y además con un propósito de fondo bastante evidente, y más teniendo en cuenta que precisamente ayer, que se celebraba pues el Día de la Inmaculada, se aprovechó para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que era algo que ya se estaba, creo que salió en el BOE, que salió en el BOE un poco aprovechando el puente, la fiesta y un poco el despiste, aunque ya se había desde luego debatido y aprobado en el Congreso, ¿no?, con la excusa de potenciar las competencias del régimen foral de Navarra. Al final ha sido una concesión a Bildu de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Si se concede ahora a la Generalitat de Cataluña el control de la política migratoria, será el primer paso para expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de las fronteras, puertos y aeropuertos de Cataluña, porque claro, una de las funciones fundamentales que sigue teniendo es la extranjería y el control que es un poco lo que están buscando. Ojalá se llegase lo antes posible a un acuerdo con este tema, pero la exigencia del Partido Popular está muy clara, es decir, implicar a la Unión Europea, luego que el Gobierno se comprometa a compensar a las comunidades autónomas en cuanto al incremento presupuestario que supondría el acogimiento de menores, ¿no? El desplegar también una acción internacional en los países de origen para intentar de alguna manera canalizar y frenar el flujo migratorio. Hay que pedirlo. Y efectivamente vimos la visita después del verano de Pedro Sánchez, la tournée esta que hizo por Mauritania, Senegal y no sé si fue Gambia también, ¿no?, el otro. Y en cada país iba diciendo una cosa diferente, que si España tenía un montón de puestos de trabajo, luego que si iba a hacer deportaciones, o sea que realmente es una catástrofe en ese sentido la gestión de la política migratoria. Y ahora veremos si realmente con todo esto la intención del Gobierno de Sánchez es presionar a Ceuta y a Canarias, sobre todo en Canarias donde hay un gobierno de coalición
entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que es la que preside, para intentar romperlo, si es lo que se persigue, y lo vamos a ver, porque ahora, antes de que termine el año, veremos si compensa los sobrecostes que han tenido que asumir ambas administraciones precisamente por la inmensa concentración de los menores, porque ya el problema no es únicamente que se concentren aquí, sino que ha descuadrado por completo los presupuestos de ambos territorios. Y en el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, el presidente ya ha manifestado varias veces que, claro, supone, creo que se estaba hablando de una cifra de hasta 11 millones de euros de desfase en el presupuesto de la ciudad. Vamos a ver si es verdad la buena predisposición del gobierno socialista de arreglar esto, de momento, que tape el agujero financiero que se ha abierto en las cuentas de Ceuta y compense a Canarias. Y ahí están las propuestas del Partido Popular, están desde el mes de septiembre. Claro, es que es el gobierno de Sánchez el que no se ha movido en absoluto. Y este problema, pues a nosotros nos duele especialmente porque lo estamos padeciendo en Ceuta y en Canarias, pero realmente es una cuestión nacional, que no se puede enfocar únicamente desde el punto de vista local. Una última pregunta, señor diputado, ya le suelto, aunque me haya andado ya en esa primera parte. Entiendo que el PSOE y compañeros como Pachi López, que precisamente pues decían esta semana pasada que el PSOE había cumplido con las exigencias del Partido Popular. Entiendo por lo expuesto en su intervención que se ha quedado en una mera exposición de intenciones y que no se ha concretado, ¿no?, esa petición de ayuda a la Unión Europea. Que yo sepa, si no me equivoco, creo que lo único que se ha hecho es que creo que ha habido despliegue de algunos agentes de Frontex en los países de origen, creo. Pero luego, desde luego, en las Islas Canarias, en la Isla del Hierro o en la frontera de Ceuta, nada de nada. Y luego esa posibilidad que incluso la presidenta de la Comisión Europea había ofrecido de decirnos cuántos menores queremos que se repartan entre los países de la Unión Europea y buscamos la distribución o la compensación económica de los costes de esos menores. Y el gobierno español, no, primero hay que repartirlo entre las autonomías españolas. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido que nosotros nos pongamos esa autolimitación cuando podemos contar con la ayuda de nuestros socios de la Unión Europea. Y se rechaza, ¿no?, esa compensación económica o esa acogida de los menores. Pues realmente a Ceuta o al gobierno de Ceuta, si en vez de ir a Andalucía o a Navarra o a Castilla y León, pues van a Francia o a Italia, no soluciona igualmente el problema, ¿no? Pero el gobierno no quiere dar tampoco ese paso. Entonces entendemos que desde luego no se ha avanzado nada en buscar una solución integral en política migratoria. Lo único que se pretende es generar ese automatismo que entendemos que es positivo para Ceuta y para Canarias y que es justo, no podemos estar como estamos de sobrepasados, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas y que no salgan diciéndonos que todo es por culpa de Vox, cuando el Partido Popular ha roto con Vox en todas las autonomías precisamente por este motivo, por mantenerse firme en la defensa de la solidaridad entre todos los territorios de España, y con Ceuta y con Canarias. Pues claro, si fuera por Vox, dirían que se queden todos acumulados en la Isla de Hierro y en Ceuta. Y eso es lo que no puede ser. Sí, pero este asunto entiendo que se llevaría al Congreso y se empezaría a debatir con la posibilidad de presentar enmiendas. ¿Por qué el PP no aprovecha ese momento y presenta las enmiendas cuando se esté negociando? Continúa esa rueda de prensa del diputado por Ceuta, Javier de Celaya. En este momento está respondiendo a las preguntas de los compañeros acerca de la falta de acuerdo en la reunión que se llevó a cabo la semana pasada, de la cual veníamos hablando durante toda la semana, entre el Partido Popular, el Gobierno y las comunidades, los presidentes de Ceuta y Melilla, en la que no ha habido acuerdo para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y pasamos en directo también al Salón del Trono. Ahí está en estos momentos descubriéndose el cartel de anunciador de la fiesta del Hanukkah 2024 de la comunidad israelita de Ceuta, de la fiesta de las luces, una presentación que está siguiendo in situ Rafael Morales. Buenos días. Ha sido descubierto por la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco. No sé si tenemos la oportunidad de hablar con Rafael Morales. Sí, Susana, pues
Vamos a escuchar enseguida las palabras, vamos organizándonos porque se acaba de descubrir el cartel. Y miembro de la comunidad. Vamos a escuchar a Ventolila, miembro de la comunidad israelita de Ceuta, que va a intervenir en estos momentos. Nada, solamente deciros que estamos, vamos a conmemorar el encendido de Hanukkah, que va a tener lugar, la conmemoración va a tener lugar mañana. Por el calendario judío, el día del primer encendido correspondería con el mismo día de Navidad, el día 25, entonces por intentar tener la máxima afluencia de amigos de Ceuta en el encendido, hemos decidido en la comunidad que sea mañana mismo cuando se va a hacer la conmemoración. Como ustedes saben, el encendido de Hanukkah, la festividad de Hanukkah en sí, lo que hace es conmemorar un milagro que ocurrió hace ya 2000 años y que todos los años explicamos, y que consiste en que cuando el templo de Jerusalén fue retomado por los macabeos del control de los griegos, había aceite solamente para un día, y ese milagro, el milagro fue que el aceite duró 8 días. Por eso es que el encendido se hace durante los 8 días. Y bueno, también comunicarles que cada año lo que hacemos en la comunidad es dedicar el encendido a un colectivo de aquí de la ciudad. Este año, unánimemente, se ha decidido que el encendido sea dedicado a todas las personas o voluntarios que han colaborado en el desastre de la Dana en Valencia, y para ellos y para el pueblo valenciano va dedicado el encendido de este año. Me gustaría recordar, en el seno de las comunidades israelitas, de las familias, ¿cómo se vive la Hanukkah? ¿Cómo es de puertas adentro? Bueno, es una festividad muy, muy familiar, muy, muy hogareña, porque lo que hace es que la familia entera se congrega alrededor de la Hanukkah en sí, de la Hanukkah, y se enciende toda la familia junta, y después pues se toman dulces, y es un día muy festivo. Además, como se dan cuenta, siempre coincide con lo más profundo del invierno, cuando las horas de luz son más cortas y las horas de noche son más largas, para que la familia esté más tiempo en casa y puedan compartir de esos momentos. ¿El cartel de quién es obra? El cartel ha sido seleccionado por la comunidad, y bueno, el autor no está... es indeterminado. ¿Se va a realizar alguna actividad más, como repartir dulces o algo? Sí, en el propio encendido, como cada año, se repartirán dulces típicos de la Hanukkah, que están, como bien nos dicen aquí los reporteros, están muy, muy, muy ricos, son muy esponjosos, de ahí viene su nombre, se llaman sufganiyot, que viene de la palabra esponja en hebreo, y para pasarlos mejor serán con chocolate caliente, así que están todos invitados cordialmente a participar del encendido. ¿Es tan amable recordar la hora exactamente? La hora 8:30. 8:30 en el auditorio del Rebellín, en la Plaza Nelson Mandela. ¿De acuerdo? Que os esperamos, por supuesto. Contamos con todos. Gracias a vosotros. Pues de esta manera se presenta ya el cartel en el Salón de Entrono, donde nos encontramos de la Hanukkah, y el calendario de festivo. Ya mañana se encenderá la primera vela a las 8:30 en la sala de usos múltiples del Teatro Auditorio del Rebellín. Muchas gracias, Rafa. La Hanukkah, festividad de las luces. Estábamos siguiendo en directo esa comparecencia del diputado por Ceuta, Javier Zelaya. También intervenía el senador Abdelhakim Abdeselam hablando sobre la crisis de Muface. Pedía el senador una coordinación entre los ministerios implicados en esta crisis, y luego también le preguntaban los compañeros por ese no acuerdo en la reunión de la semana pasada entre el Partido Popular, el Gobierno Central y las autonomías de Ceuta y Canarias para avanzar en la negociación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Antonio, estabas tú siguiendo muy, muy de cerca. ¿Por dónde quieres tirar? ¿Por Muface o por el no acuerdo? Decía el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que salía frustrado de este encuentro. Lo del acuerdo sobre la rueda de prensa sobre Muface, poco se ha hablado de Muface. Muface, existe una preocupación desde hace ya décadas en relación al mal servicio que se está prestando por parte de las entidades que tienen que prestar los servicios de atención a los mutualistas, ¿no?, y a los beneficiarios. Eso ha ido decayendo, y bueno, eso hace que mutualistas, por ejemplo como yo, se planteen si es mejor ir al sistema de la Seguridad Social
o quedarse en este. ¿Tú vas a plantear este mes, este 1 de enero, cambiarte? No, yo sí me lo he planteado, a ver cómo queda esto, pero mucho tendrá que mejorar la asistencia para que yo me quede, porque es que realmente cuando lo he necesitado he tenido que ir allí al hospital del Ingesa, ¿no? Por lo tanto, la calidad es mínima. Tendrán que hacer un esfuerzo, ya lo decía el otro día un portavoz del Gobierno, que, bueno, más allá de lo que exigen, tendrán que verse la calidad de los servicios que se prestan. En fin, yo espero que lleguen a un acuerdo porque hay mucha gente, muchos mutualistas que desean seguir todavía en el sistema. Y nada más, por ahí esto es lo que habría que decir en relación a eso. Y en relación a los menores transfronterizos, hay en este dilema no está solo la posición del Partido Socialista, del Partido Popular, también existen otras que exigen más, que exigen que la ley, la modificación de la ley vaya más allá y que esa modificación aborde formas para evitar que este fenómeno se siga produciendo, ¿no? Por lo tanto, ahora nos tendríamos que quedar con que la financiación que recibe el Ayuntamiento de Ceuta sea suficiente para que no le cause un desequilibrio en las cuentas y sea lo razonable, lo justo, y que a partir de ahí este tema se vea con más profundidad, con más visión de futuro y trate también de evitar este fenómeno. Está visto de que si tenemos problemas de financiación es muy fácil. Si tenemos problemas como país de financiación de servicios públicos en general y por ejemplo, con el tema de la DANA, ahí, y todos son recursos y los recursos son tan escasos, sería bueno que nos dedicáramos a atender nuestras propias necesidades antes que las necesidades de otros. Brevemente, Agustín, que tenemos que irnos. El tema de Muface yo creo que al final va a llegar a un acuerdo. El día 11 hay convocadas movilizaciones, tanto de los por la mañana, usuarios, por la tarde y para el sábado claro, también. En unas de ellas, que los que exigen un acuerdo, está Comisiones Obreras, está UGT, en total 10 AMPE, ADIDE, USIE, UFP, CESIF. 10 organizaciones sindicales, entonces al final va a haber presión. Y luego además hay una realidad, por mucho que diga la ministra Mónica García que no, hay una realidad y es que el Ingesa no es capaz de asumir lo que se le viene encima con todos los mutualistas si esto no llegara a un acuerdo. Tendrán que negociar, tendrán que poner dinero encima de la mesa o tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo, porque el Ingesa no está preparado para asumir los millones de usuarios que se le vienen encima. Un Ingesa que ya de por sí tiene unos retrasos enormes. Hombre, los millones. Hombre, pues sí, Concha, claro, 1,5 millones más contando o menos, ¿no? millón y medio, familiares y demás, ya me dirás. Pues, hombre, yo pienso que interrumpir esta asistencia de una manera así abrupta y con tiene que ser de forma progresiva, yo sí lo opino. Yo creo que se debería llegar a un acuerdo, que efectivamente este sistema está caduco, debe terminar. Pero bueno, no hay que interrumpir los tratamientos, las operaciones, todo esto que está programado. Supongo que es una alteración grave para un grupo reducido de personas, pero que estamos ahí. Entonces pienso que sí que efectivamente esto debe terminar, pero la negociación debe culminar con éxito y por lo menos un par de años más de acuerdo. Y gestionar la incorporación lenta y progresiva de los mutualistas al sistema de la seguridad social debería ser de una manera paulatina y equilibrada. Y por otra parte también quería decir, me puedo puntualizar, ¿no? Sí. Cuando yo he dicho antes que la subida de las pensiones según el IPC para las contributivas me parece perfecto. No creo que sea necesario subir por encima del IPC. Y por supuesto recalcar que para las no contributivas darle un auge más importante que un 7%. Con el tema de Muface se plantea, por lo que se deduce de la rueda de prensa que ha dado el Partido Popular, es que se va a plantear o se llegaría a una situación catastrofista en un sistema mal coordinado y que se haría de mala manera. Para nada. Esa idea obedece más a una estrategia política que a lo que realmente el gobierno sería capaz de hacer, ¿no? Esto estaría coordinado y debidamente
bien hecho para que no sufran los mutualistas, no sufra el sistema o sufra lo menos posible. Bueno, pues seguiremos muy de cerca cómo van desarrollándose los acontecimientos, teniendo en cuenta, como decía Agustín, que es una semana de movilizaciones de los mutualistas en busca de un nuevo acuerdo. CESIF, sindicatos como Comisiones, UGT, AMPE, ADIDE, USIE y UFP, bueno, pues han convocado manifestaciones para miércoles por la mañana, miércoles por la tarde, también para el sábado. De momento, ese 17% que ofrecía de subida el Ministerio no ha sido aceptado por las aseguradoras y no se han hecho públicos todavía los nuevos plazos que se manejan para la licitación. Veremos a ver si se alcanza un acuerdo, con qué porcentaje. Antonio Gil, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Concha, y muchísimas gracias también, Agustín. Muchas gracias. Seguimos conectados. Y la conexión ahora nos lleva a abrir línea con Ana Biazán, que nos va a hablar sobre un proyecto, novedoso proyecto que va a poner en marcha la Dirección General de Igualdad y que pone el foco en ellos para fomentar las relaciones igualitarias. ¿Esto en qué consiste, Ana? Muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Susana. Pues tienes razón, es un proyecto pionero. La excusa que nos ha traído hasta donde estamos, en el pueblo marinero, que es donde tiene su sede la Academia ECOS, es que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha licitado mediante la Dirección General de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género un contrato para trabajar las relaciones igualitarias, como decías, poniendo el foco en ellos, en los hombres. Realmente es algo que se viene trabajando en Ceuta desde febrero. Ese contrato toca a su fin el próximo febrero y está funcionando tan bien que de lo que se trata ahora es de darle continuidad con este nuevo contrato que se ha licitado por un par de años más. Quien más nos puede hablar de esto y con más criterio es Nabila Mohamed. Buenos días, Nabila. Eres psicóloga, experta y máster en temas de malos tratos, violencia de género. Tienes además experiencia en la intervención con hombres que han tenido alguna... Exacto, en este ámbito. ¿Qué es lo que se hace en un programa de apoyo a hombres como este que estás implementando en Ceuta? Hola, buenos días. Pues es, como tú bien has explicado, un programa de apoyo a hombres para el fomento de relaciones igualitarias. Entonces, en lo que tiene un enfoque fundamentalmente psicoeducativo, que es un enfoque verdaderamente potente porque combina elementos educativos con elementos de desarrollo personal, y lo que se pretende un poco, claro, con efectos terapéuticos, en el sentido de que se permite profundizar en esas creencias o distorsiones cognitivas que suelen presentar muchas veces los participantes, ¿no?, del programa. Es el perfil que suele asistir a las dos modalidades que tenemos, que una es de medida alternativa para la privación de libertad, de asistencia obligada, y otra voluntaria en formato de charlas educativas, en donde se apuntan de forma, pues eso, voluntariamente. Lo que se intenta es de profundizar, como te digo, en esas creencias irracionales que se basan muchas veces en roles de género, en estereotipos machistas, y a ayudarles, permitirles hacer esa reflexión autocrítica muchas veces a través de técnicas psicológicas que vamos trabajando con ellos. ¿Qué roles, qué distorsiones cognitivas? Vamos a descender aún, si le parece, Nabila, al caso concreto. ¿Con qué creencias puede llegar una persona a estas aulas que haya que desmontar para luego reaprender realmente cómo debería ser? Sí, bueno, pues aquí ellos vienen con modelos de masculinidad muy tradicionales, ¿no? Muy interiorizados, con pues eso, que son imposiciones que vienen estando muy naturalizadas, ¿no? Imposiciones... creencias que nunca se han cuestionado, quizás. Sí, exactamente. Son creencias machistas, ¿no? Basadas en estereotipos de género, como te decía antes, que ellos han naturalizado y al final llegan a legitimar y no conocen otra forma de resolver el conflicto más que a través de formas violentas o formas de violencia bastante más sutiles. A veces también el perfil es este, ¿no?, que son a lo mejor pues formas de violencia más invisibles, como pueden ser exceso de celos, ¿no?, o una intimidación verbal, el chantaje emocional, todo esto. Este es el perfil más típico. Y muchas veces no son conscientes de que realmente están ejerciendo formas de violencia. Entonces se trata de eso, de hacer de esa toma de conciencia un poco y de asumir esa responsabilidad, ¿no? Todos ellos tienen que partir de un nivel al menos mínimo de responsabilidad. O sea, todas personas, todas pueden cambiar. Lo único que hace falta es una metodología adecuada en este sentido
y que ellos tengan esa disposición al cambio, ¿no? Me ha parecido entender que hay personas que están de forma obligada y otras personas que llegan de forma voluntaria. La metodología que se aplica, no sé si es la misma en un caso o en otro. En cualquier caso, ¿cómo nos la puede concretar para que entendamos exactamente qué se trabaja en el aula, además de dar charlas? ¿Hay también algún tipo de taller? Sí, bueno, claro, los talleres en verdad en el caso de la medida alternativa son un poquito más estructurados porque nos basamos en los módulos que hemos elaborado específicamente para ellos. Tenemos una serie de módulos, hasta 10 módulos, donde se tratan diferentes temáticas, desde la responsabilización, la educación emocional, las distorsiones cognitivas, como te comento, hasta el tema de prevención de recaídas, luego en la fase de seguimiento que tiene el programa también. Y en la modalidad de charlas educativas, pues también más o menos se trabajan las mismas temáticas, pero es verdad que tiene un formato un poco más de espacio habilitado para que ellos puedan también expresar sus impresiones respecto a distintos puntos que tienen, pues como te dije antes, aprendizajes que tienen a lo largo de sus vidas muy interiorizados y que han llegado a legitimar como si fueran válidos a la hora de resolver un conflicto, ¿no? Que se desmontan mitos. Mitos, exactamente, sí. Esa es la idea. ¿Con qué grado de receptividad llegan estos alumnos a estas clases? Bueno, hay un poquito de todo. Hay personas que llegan con una disposición más abierta, conscientes de que necesitan trabajar mucho en su crecimiento personal y están más abiertas al cambio, y otras personas que llegan con más resistencia, una fase negacionista previa bastante profunda y que hay que ir de poquito a poco avanzando. Pues que sean muchos y notables los avances. Nabila Mohamed, muchísimas gracias por atender a la televisión pública, a Conectados en concreto. Un programa exitoso y ahí la razón de ese nuevo contrato de licitación para darle continuidad en el tiempo por 2 años más. De momento, Susana. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta última conexión con la calle. Ahora la conexión nos lleva a la redacción de informativos para saludar a Raúl Llamas. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Y pedirle, como siempre, que nos saque del horno las noticias de este lunes 9 de diciembre. Bueno, pues vamos a hablar a las 2 de la tarde de esa reunión que ha mantenido esta mañana el presidente Vivas con varios coroneles de distintas unidades de la Comandancia General de Ceuta, con coroneles entrantes y salientes de distintas unidades como el Estado Mayor del Cuartel General de la Comandancia, el Duque de Alba II de la Legión, Grupo de Regulares 54 o la Unidad Logística número 23. También hablaremos, Susana, de que hoy precisamente se ha abierto ese plazo y hasta el día 13 para optar a los talleres mixtos de formación y empleo denominados Trabajando para ti. Unos talleres que están financiados íntegramente por la ciudad autónoma. Hay que decir que hay 3 líneas. La primera es mantenimiento de mobiliario urbano, va desde los 30 años hasta los 45. La segunda línea, medio ambiente básico, también desde los 30 hasta los 45. Y la última son actividades socioeducativas desde los 16 a los 29 años. El total de plazas son 45 y otro plazo que se abre hoy también, Susana, es para optar a las plazas de termalismo de la nueva temporada del año 2025. Ya las personas pensionistas que quieran participar han podido hacerlo a lo largo de esta mañana en la sede electrónica del Inserso, donde pueden descargarse la solicitud, la pueden enviar vía online o imprimirla y llevarlo en persona a la sede del Inserso. Ya por último, para terminar, Susana, simplemente recordar que esta tarde tendrá lugar el pasacalle navideño, comenzará a las 7 frente a Zara, irá para Los Remedios y luego, una vez que llegue a Los Remedios, irá de nuevo hacia el Rebellín y va a contar con la participación de la agrupación musical de La Encrucijada. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por avanzarnos todas las noticias de este lunes, noticias de la primera edición de informativos a las 2 de la tarde. A partir de las 8:30 ya la información de toda la jornada ampliada en la segunda edición. Y mientras tanto, como siempre les decimos, sigan conectados con nosotros a través de rtvc.es o de los diferentes perfiles de las redes sociales. Así llegamos al final de esta conexión con la actualidad local. En directo, conexión que vuelve mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Y como siempre le damos las gracias por acompañarnos un día más. Le esperamos mañana. Les dejamos con imágenes del acto que se vivía ayer con motivo de la festividad de la Inmaculada, en el que participaban la Legión y el Grupo Regulares. Hasta mañana.